Hola, ¿qué tal a todos y a todas y a todes? Nos encontramos de nuevo en un nuevo vídeo con Carolina Gurevich, psicóloga argentina, ya la conocéis. Hola, Carolina, no sé hablar. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a seguir hablando de más temas, bueno, no de los mismos, claro, obviamente. Y hoy me gustaría comenzar con un tema que nos ocurre, lo comentaba antes de grabar este vídeo con Carolina, que nos ocurre al 90%, al 99% de los emprendedores, y si no te ocurre, tranquilo que ya te ocurrirá. Y es la sensación de no estar haciendo bien las cosas, la sensación de frustración, de fracaso incluso, porque bueno, al final esto es una carrera a largo plazo, y es difícil estar bien, estar siempre arriba todo el tiempo, y lo que nos ocurre es que al final decimos, no estoy haciendo bien las cosas, no me están saliendo como yo quería, no me están saliendo como aquel otro profe, lo que sea. Y ahí nos genera una serie de emociones claro, que son muy difíciles de controlar, ¿no? Carolina, la pregunta es obvia. ¿Qué se puede hacer ante estas sensaciones tan negativas, ¿no? Y tan Ujú. normales? Bien, bueno, en un comienzo, en los primeros videos, hablamos un poco de la relación que había entre pensamientos, emociones y conducta, Ujú. ¿no? No sé si se acuerdan, lo repaso brevemente. Es esto, ¿no? Que hay una interrelación entre estos tres elementos. Bien, entonces, ¿cómo podemos manejar estas emociones que nos invaden? Bueno, a través, y estos pensamientos a través de la terapia cognitivo-conductual, que es con la corriente teórica con la que yo trabajo y con la que coincido, eh, trabaja este aspecto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo modificamos estos pensamientos y estas emociones? A través de la conducta. A veces uno puede pensar, bueno, qué simple puede ser, pero tiene esta, si indagamos un poquitito más profundamente, eh, tiene realmente resultados muy efectivos. Eh, y bueno, y es una técnica que está comprobada, ¿no? Hay evidencia científica en relación con esto, de que si modificamos nuestra conducta, esto va a repercutir en las áreas del pensamiento y de la emoción. Entonces, Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando eh, esos pensamientos nos invaden, esas emociones, me preguntabas, ¿no? que además no es algo continuo, ¿verdad? No es algo que de repente comience y ya por meses. Es algo que aparece sin querer, o a veces se alarga en el tiempo, pero bueno, que se repite mucho. No sé por qué, creo que estoy hablando basado en mi experiencia, me da la impresión. En fin, dinos. Bueno, hay una técnica con la que trabajamos, que es una técnica que se llama mindfulness, no sé si la habrán escuchado. Eh, Yo lo he escuchado, pero es bueno yo creo que incluso es una palabra que está muy de moda, pero es bueno, yo creo que es genial que nos expliques qué es mindfulness desde bueno, el punto de vista de la psicología. ujú. Es una técnica que se tomó en realidad de la meditación y de la filosofía oriental, Ujú. que la psicología occidental la tomó de la filosofía oriental, como decía, y en realidad en lo que se basa es en tratar de conectarnos con el momento presente de manera consciente, ¿sí? Eh, a veces uno piensa y se relaciona con meditación, ¿no? Pero no es una técnica filosófica ni religiosa, sino que se toma este punto de conexión, de conectarnos, no es poner la mente en blanco, no es relajación, que a veces se confunde, ¿no? Técnicas de relajación con mindfulness, no es lo mismo, es conectarnos conscientemente con eso que estamos haciendo, con el momento presente, el aquí y ahora, ¿no? Conectarnos con este momento presente con una mirada compasiva y atenta, eh, una mirada compasiva sin juzgarnos. Estos son como conceptos claves de la técnica de mindfulness. Eh,
nuestro estilo de pensamiento es nuestro pensamiento más occidental, estamos siempre como pensando o en lo que pasó o en lo que va a venir, ¿no? Y no estamos acá, estamos atrás o adelante. Sí. Entonces, este ejercicio y la filosofía oriental tiene esto de conectarse mucho más con el momento presente. Entonces, bueno, nuestro estilo de pensamiento, ansioso o melancólico, tenemos que buscar la manera de, bueno, ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo lo regulamos? Controlamos no por el hecho de controlarlo, no es controlar, sino es más vinculado, trato de explicarlo con palabras simples para que No se entienda técnicas. mejor, ¿no? Sí. Eh, Tener una actitud más compasiva, ¿no? Sin crítica. Entonces, los conceptos fundamentales son estos. Una mirada que nos permita no juzgar esos pensamientos que nos invaden de tendrías que haber hecho esto o vas a hacer, sino, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer en el momento? ¿Qué estoy haciendo ahora? Cuando empezamos a focalizar y a poner nuestra energía y nuestra conciencia, y una conciencia plena, una atención consciente sobre lo que estamos haciendo, vamos a poder hacer eso de una mejor manera. Y esta mirada compasiva con nosotros mismos nos va a permitir no juzgarnos, ¿no? Que este es Me la gusta. tendencia que muchas veces tenemos cuando estamos haciendo una actividad, ¿no? En relación con lo que me preguntabas. Sí, te voy a comentar que me encanta eso de la mirada compasiva porque es verdad, hace poco lo estaba comentando con otra persona, que muchas veces cuando tenemos un problema o cuando no avanzamos en algo, nuestra tendencia es más a juzgarnos, a pegarnos a nosotros mismos, Ujú, eh, que, que más que, vale, pero ¿qué tengo que hacer ahora? ¿O cómo puedo resolverlo? ¿O cómo puedo disfrutarlo? ¿O cómo puedo hacer algo diferente? No, nuestra tendencia es mirar atrás y decir, ¡ay! ¡Ah! Y ujú. además lo hacemos así porque sí, quiero decir, no es porque estemos mal, ni porque nuestra cabeza no funcione, ni nada por el estilo, sino porque estamos acostumbrados a hacerlo así, al menos como tú decías aquí en el Occidente. Ujú. Eh, Hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, algunos con mayor intensidad y otros con menor intensidad eh, a que criticarnos está bien, ¿no? Como criticarnos es, y eso, o sea, criticarnos como si estuviera bien para, bueno, si sé mis defectos, entonces, y nos quedamos ahí muchas veces, en marcar nuestros defectos, nuestra falta, claro. nuestras dificultades, y nos quedamos enganchados en eso. Es que de hecho criticarnos no está mal, siempre que le podamos sacar un jugo a eso, ¿no? El problema es que Exactamente. nos quedamos solamente en la crítica, sí. Exactamente. Entonces, bueno, esto apuntamos a, bueno, de qué manera podemos gestionar nuestras emociones eh, en relación con esto. Bueno, una técnica que puede ser útil es esta técnica del mindfulness que permite, es una técnica que es ejercitar Ujú. esta conexión, como te decía, con el momento presente. Se hace, eh, tomándolo de la meditación, lo que se hace es conectarse, ¿con qué nos podemos conectar? ¿Cómo podemos ejercitar el conectarnos con lo que estoy haciendo ahora? Bueno, entonces se toma la respiración. Eso te iba a comentar, Ujú, porque estamos hablando de mindfulness, que es una técnica muy buena, pero ¿en qué consiste esa técnica? ujú. ¿De qué va? Sí, en lo que se pueda contar, claro. Sí, bueno, como te decía, es esto, se trabaja, es un entrenamiento, así como aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos a un deporte, etcétera. El atender, el tener conciencia plena también se puede entrenar, ¿no? En esto que estamos comentando. Entonces, ¿de qué manera lo entrenamos? Es la cuestión. Sí. Se toma como punto de anclaje, bueno, ¿cómo puedo entrenar esto de prestar atención a una sola cosa? Bueno, primero tenemos que pensar qué cosa, ¿no? Y ese punto de anclaje, ese punto de elegir algo como para
prestarle atención y ejercitar el prestarle atención a una sola cosa se puede tomar, por ejemplo, la respiración, que es algo que llevamos siempre con nosotros, que lo tenemos todo el tiempo, ¿sí? Más nos vale, sí. Entonces, ¿cómo? Que más nos vale, sí, que vaya con nosotros. Entonces, bueno, la técnica consiste en atender, que parece una cosa simple, sencilla y no lo es para nada, de atender y prestar atención, tratar de prestar absoluta atención plenamente a cómo estamos respirando. Y es esto, o sea, tratar de prestar atención a solamente esa respiración, como eh, con nuestros 5 sentidos, y prestando atención a cómo inhalamos, cómo respiramos, y qué va a pasar. Van a aparecer pensamientos, emociones, ruidos, diferentes cosas que nos van a hacer distraer o sacarnos de ese foco de atención, ¿sí? Entonces, la técnica consiste en esto, en ejercitar eso de invadir un pensamiento, una emoción, un recuerdo. Lo aparto amablemente, sin juzgar, sin enojarme conmigo. Y parece, esto, es este el punto, ¿no? Entrenar esta cuestión de aparto ese pensamiento, lo aparto amablemente, no me enojo porque ese pensamiento invadió, sino lo registro. Es importante ejercitar eso de registrar, que esto lo hablamos en videos anteriores, registrar eso que está apareciendo, eso que estoy sintiendo, eso que estoy pensando, apartarlo y volver a conectarme con lo que estoy haciendo, ¿sí? En esto consiste la técnica que se trabaja bueno, en las sesiones cuando trabajamos en consultorio, ¿no? Sí. Te iba a comentar algunas cosas que me he ido apuntando aquí. Si alguien me ve que estoy mirando para abajo, no es que no le esté haciendo caso, Carolina, es que estoy apuntando cosas. Que es muy importante aquello que dices de si nos... bueno, en realidad son 3 cosas que me he apuntado y que tienen relación entre ellas. Una, eso que no, claro, no es fácil. Esta técnica, según la cuentas tú, puede aparentemente ser fácil, porque dices, hombre, es controlar la respiración, pues bueno, a ver, no puede ser muy difícil. Y poner todos sus sentidos en ella y después coger tal, bueno, no tiene pinta de ser difícil, pero claro, cuando estás mal y cuando te sientes mal y coger una sensación e intentar un sentimiento, intentar apartarlo sin enojarte, eso sí es difícil y sin la Ujú, ayuda de un profesional no debe ser fácil, ¿cierto? ujú, Hasta que no te acostumbras o hasta que no te lleva por el camino, etcétera, ¿no? ujú. Y otra cosa que decías era que, bueno, no, esto no lo decías, esto lo he pensado yo, que no es un proceso automático, no es que digas, bueno, hoy voy a hacer mindfulness por primera vez, ahora ya está, resuelto. No es eso, ¿no? Y todo esto me lleva a pensar que esto sin ayuda, sin un profesional que te diga, oye, no, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo contigo, con una persona en concreto, Ujú, porque vamos a tratarte a ti, es más difícil, ¿no? Llevar esto a buen puerto, o me equivoco. ujú. Así es cierto esto. O sea, yo lo que estoy explicando es a grandes rasgos de qué se trata la técnica. Sí, para tener en cuenta, y lo podemos, digamos, es algo que se trabaja profundamente en el consultorio, apuntando a las dificultades particulares de cada paciente y demás, pero sí me parece importante llevarlo a la comunidad en relación con esto de, bueno, hay cuestiones que cuanto más consciente estoy de cuáles son los pensamientos que me invaden, cuál es la emoción que estoy teniendo, qué es lo que, de qué me sirve, qué utilidad le estoy dando a eso, me estoy quedando anclado en ese pensamiento, en esa emoción, en ese enojo, en esa crítica. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo me quiero sentir? Y en la medida que encauzamos eh, este hacia dónde y el para qué me sirve y cómo quiero estar, qué puedo hacer, que esto me alcance también. Ahí estoy teniendo una mirada más
compasiva conmigo y de aceptación también. Sí. Y a partir de ahí puedo alcanzar estar más cerca de el bienestar, ¿no? Eso es. Te voy a hacer una pregunta que, bueno, yo ya sé la respuesta, pero no todo el mundo la sabe, entonces, para provocártela. Cuando aprendes esta técnica, cuando la llevas a cabo, cuando llevas un tiempo haciéndola, ¿eso quiere decir que te ha resuelto el problema? Es decir, si tú al principio te sientes frustrado porque no avanzas en tu proyecto como emprendedor, utilizando el mindfulness, ¿te vas a dejar ya de sentir frustrado para siempre? No. ¿Qué crees tú? No, A no, ver, no. ¿qué opinas vos? Yo estoy seguro de que no, pero que sí que es una herramienta para que Ujú. pueda contrarrestar esa sensación cuando nos aparezca Así, mucho más rápidamente y más fácilmente. Sí. así es, fantástico, es eso. Es una técnica que no nos va a resolver los problemas, sino que nos va a permitir afrontarlos de una mejor manera. ¿Sí? Eso es. Y me parece importante tener en claro esto porque los problemas van a existir, pueden aparecer, hay dificultades, eh, es parte de la vida, del existir, eh, y no podemos, a veces estamos como buscando esto, ¿no? Y ahí estamos como anticipándonos al futuro de buscar la ausencia de dificultades y la ausencia de problemas. Y ahí es cuando nos resulta más difícil y más frustrados nos vamos a sentir. Sí, eso efectivamente creo que fue uno de mis grandes aprendizajes, el hecho de que no es cuestión de este problema va a desaparecer, sino este problema es afrontable, lo puedes contrarrestar con una acción, bueno, por decirlo de alguna Ujú. forma. De hecho, esto de mindfulness lo tengo, creo que lo tengo tan automatizado que cuando has empezado a hablar de ello hasta me he relajado. Ya, a mí que no me gusta nada grabar y todo esto y las partes técnicas que me pongo nervioso, de repente me he sentido más relajado. Así que no sé, lo debo de tener interiorizado de alguna forma. Después, hablando de esto, sí, de relajación que mencionas, después otra técnica distinta, había dicho en un comienzo esto que no era lo mismo relajación que mindfulness. Mindfulness, entonces, como dijimos, es apuntando a esto, tratar de ejercitar, esto de conectarnos con el momento presente Sí. y tener una mirada compasiva, una atención plena y demás. Y después otra técnica que se trabaja, que ahí sí es un poco más sencilla, son técnicas de relajación que a veces nosotros también las usamos en el consultorio y que sí está bueno tenerlas en cuenta cuando estamos en una situación que puede ocurrir. eh, por eso me parece importante tener en cuenta, bueno, ¿qué me está pasando? En cuanto tengo registro de qué me está pasando, qué estoy sintiendo, cuál es la dificultad que tengo, y puedo pensar en qué puedo hacer para estar mejor. A veces nos quedamos enroscados en estoy mal, o estoy pensando en esto, me siento frustrado, estoy enojado conmigo, y nos quedamos rumiando en relación con eso que aparece, sin pensar en qué puedo hacer para estar mejor. Entonces, eh, entre el qué puedo hacer, si yo registro que estoy nervioso, que estoy frustrado, que estoy tenso. Bueno, otra técnica que podemos utilizar cuando estamos muy ansiosos, cuando estamos preocupados por algo, son técnicas de relajación, que eso sí, podemos encontrarlo en muchos lugares, es aprender a respirar y ahí sí intentamos modificar, ¿no? En la técnica, digo para separar bien, la técnica de mindfulness solamente registro, cuando hago el ejercicio de prestar atención plena con la respiración como punto para prestarle atención a algo, no intento modificarla, no intento eh, cambiarla, simplemente prestando atención a esa respiración. Una técnica de relajación, sí, voy a intentar regular esa respiración, siempre y cuando primero registre que estoy nerviosa, que estoy acelerada, que estoy preocupada por algo. Entonces ahí sí, presto atención para regular, para controlar, pensando en cómo quiero estar, que quiero estar bien. A veces nos quedamos como pensando en, no quiero estar nervioso, no quiero estar preocupado, no quiero estar tenso, y nos quedamos pensando en eso
en eso negativo. Cuanto más pensamos en eso, más tensos nos ponemos, ¿no? Entonces, apuntar a pensar cómo quiero estar me va a ayudar a encauzarlo, a saber cuál es el objetivo que quiero perseguir y cómo quiero estar, y a predisponerme a que es posible estar mejor. Sí, efectivamente, es verdad, porque nos predisponemos muy fácilmente a lo peor, es decir, es que esto no va a salir, es que esto, pero es muy difícil, bueno, no es muy difícil, pero es menos intuitivo, por decirlo de alguna forma, el predisponernos a, a- a- a que esto va a resolverse, a que tiene una solución, etcétera. En todo caso, me quedo con una palabra que te la he escuchado hoy varias veces, que además tú misma la has destacado y que la has destacado en otros vídeos, que es la de registrar. Ujú, Porque al final lo que estoy viendo es que todo esto consiste, a ver, simplificando a lo bestia, ujú, pero sí es cierto. consiste en registrar, ¿no? En tanto en los diferentes significados además que tiene esta palabra, tanto en registrar lo que haces y lo que no haces como en darte cuenta de que lo estás haciendo, incluso porque muchas veces nos centramos eso, como decía antes, en qué mal me están saliendo las cosas, pero no nos damos cuenta de que, iba a decir que no queremos darnos cuenta, pero no es eso, no nos damos cuenta de que esto es resoluble, que se puede solucionar y que hay formas de hacerlo y muchas veces nos centramos más en eso, en sentirnos mal. Parece que, entre Ujú, comillas, entre muchas comillas, parece que nos gusta sentirnos mal y no buscar esa solución a ese sentimiento, ¿no? Y ujú, bueno, darse así cuenta. es. Pero al final es eso, el registrar los Ujú, sentimientos. Pero ¿cuánto nos cuesta, no? ujú, así es. Pero en la medida que registrarlo y para qué. Sí, el para qué estoy Claro, registrando esto. Registrarlo y después qué puedo hacer con eso. A veces nos quedamos con, bueno, lo registro y ahora, y como una papa caliente, ¿no? Nos quedamos con eso de que no sabemos qué hacer. Bueno, eso es, lo registro y cómo quiero estar, qué quiero hacer. Si me eso quema es. esa papa, bueno, la pongo en agua fría, soplo, la suelto. Bueno, ¿qué hago con eso, no? Me encanta Si me la quedo. comparación. Pero sí, pero es verdad, sí, sí, sí. Sí, mira, es que, ojo, es un símil fantástico, es verdad. Es que si tú tienes una patata caliente, ¿qué haces con ella? ¿Te quedas con ella en la mano? Hombre, pues no. Intentarás. Ahí es muy claro porque si no te vas a quemar. Eh, y con esos registros que tú tienes en cuenta, claro, debería ser lo Ujú. mismo. Pero es esto, bueno, el burnout me hiciste acordar con Sí, eh, esto, bueno, es cuando, si no ponemos un freno y no registramos eso que nos está pasando, ¿sí? Nos quemamos en algún punto, ¿sí? y además, literalmente, sí, no sé si en Argentina se usa, pero aquí en España por lo menos yo lo uso. Esta palabra de quemarse, en el sentido de que terminamos muy cansados de algo o muy, Ujú, muy quemados, al final te terminas quemando, claro. Y al final, esta es una sensación que cualquier emprendedor que haya emprendido y la mayoría de las personas en general sienten en algún momento, ¿no? Que algo se repite, no avanza, no tal, y al final te quemas, porque ujú, no puedes más, no has hecho nada, entre comillas, no has ujú, hecho nada, casi nada para solucionar el problema y al final, pues obviamente el problema puede contigo. ujú. Así es. Y bueno, y relacionándolo con esta pregunta inicial que vos me hacías, es esto, bueno, al principio cuando se encara un proyecto, cuando comenzamos con una actividad, sobre todo al principio, cuando te aparecen estas sensaciones y estos sentimientos de sentirme frustrado, que no puedo, que es muy difícil. Bueno, tener una mirada compasiva, volviendo a tomar un poco de lo que estuvimos hablando, ¿no? Tener una mirada compasiva con nosotros mismos, darnos tiempo, poder mirarnos, eh, observarnos, para saber que podemos mejorar, no para criticarnos. A veces nos miramos esto, ¿no? Nos miramos con una mirada de crítica y es observarnos, entendiendo que lo que pudimos dar es esto, que quisiéramos dar más. Bueno, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué está a nuestro alcance? A veces estoy pensando en otra idea que mencionaste de que nos comparamos con otros emprendeprofes también y con otros colegas que hacen la misma actividad que nosotros y quizá, o alguien que nos gusta, como
cómo hace esa actividad, alguien que admiramos, que nos gusta y demás, y a veces intentamos como copiar o tratar de ser como es el otro. Y me parece que también, eh, pensando en esta mirada compasiva y de no juzgarnos y de no criticarnos, también está en aceptar cuáles son nuestras características, que no van a ser las mismas que tenga otro, Claro. que van a ser simplemente diferentes. Y que todos tenemos cualidades y puntos que nos pueden destacar, de los que podemos dar nuestro propio estilo. Me parece que también es importante tener en cuenta que cada uno y sea la profesión que sea, ¿no? Acá estamos empezando en profes, bueno, cada profesor va a tener su estilo propio, que va a ser distinto del que tengamos al lado, de ese que nos gusta, que admiramos. Entonces me parece que también es importante esto, tener en cuenta, ¿no? Sí, y esto yo lo suelo decir, obviamente no como psicólogo, entre otras cosas porque no lo soy, sino como profe, que compararnos con otras personas es malísimo, porque no sabemos lo que hay detrás de ellas. No Ujú, sabemos la realidad, de hecho, porque lo que conocemos de otras personas, de otros profes, de otros profes, es lo que vemos en las redes sociales, que ya sabemos perfectamente que no son la realidad, o por lo ujú, menos deberíamos saberlo muy, muy bien. Y sin embargo hay gente que todavía se compara con lo que otros profes muestran en su cuenta de Instagram, que es famosa por mostrar la realidad tal y como es, ¿verdad? O por lo que cuentan en los vídeos de YouTube. Eso es horroroso. No puedes hacer eso, ya no desde un punto de vista mental, es que no puedes hacer eso en general. ujú. Pero claro, todo eso causa todos estos problemas que estamos hablando, ¿no? Así es. En fin, Carolina, creo que la gente ha tenido bastante de este tema hoy, que creo que nos ha dado por lo menos unos inicios de conocer una técnica como la de mindfulness, otras técnicas, evidentemente hay muchas, todas ellas personalizables, personalizadas, Ujú, o más o menos personalizables, que uno tener en cuenta por lo menos como mínimo saber que existe y que por lo tanto saber que existe solución a lo que nosotros pensamos que es un problema gigantesco, imposible de solucionar. No en absoluto. Y que además, ujú. dicho sea de paso, lo que te ocurre a ti, te lo estoy diciendo a ti, a la persona que nos está viendo, uy, nos ocurre a todos y a todas. Esta es la Ujú. realidad. ¿A ti te ocurren cosas por el estilo, Carolina? Así es, por supuesto que sí. A mí también. Ujú. En Me fin, parece muy Carolina. importante esto que estamos mencionando. Sí, 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 sí. así es. Muchas gracias por Gracias a todo ustedes. y nos vemos. Gracias a vos, Oscar, por este espacio. Muy bien, chao, chao.